entre un cargo de los relevantes que ha tenido, fue subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en San Luis Potosí. De manera breve, pues ha sido abogado postulante en materia corporativa durante más de 15 años y actualmente también es maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para no entretener más y no meternos muy de lleno en cuanto a la semblanza de Vladimir, pues me permitiría pedirle de favor que pudiera iniciar al doctor Pedro Vladimir Ibáñez. ¿Qué tal? Gracias, Isaí. Aquí una cuestión. Para la proyección, tengo un material preparado. Lo doy como compartir pantalla o si me pueden hacer administradora sería genial para... Sí, dame un segundo, Vladimir, déjame habilitarte. Gracias. A ver, ¿me confirmas, por favor? Sí. Listo, ¿verdad? Listo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la barra, capítulo San Luis, barra mexicana, Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí, por la invitación y la oportunidad de estar aquí con todos ustedes platicando de ese tema, que es un tema pues bastante interesante, un tema que va a tener pues profunda relevancia en los próximos meses y cuyos efectos vamos a estar viendo seguramente hasta 2022, 2023, ¿no? Conforme a lo que vamos a platicar. Bueno, como todos saben, el 8 de septiembre de este año, el Ejecutivo presentó el así denominado paquete económico para el próximo ejercicio. Y en este paquete económico, el Ejecutivo desde el inicio dijo, bueno, señores, no vamos a crear nuevos impuestos, ¿no? Es una de las promesas de este gobierno para este ejercicio. Dijo, no vamos a crear nuevos impuestos, vamos a ver la manera de aumentar la recaudación o de mantener el esquema de recaudación de otras fuentes, pero pues no va a aumentar la tasa de impuestos sobre la renta, no va a aumentar la tasa de IVA. Sin embargo, pues nos encontramos con algunas cuestiones muy particulares con respecto a esta reforma. Básicamente, dentro del paquete económico, y digo reforma que en realidad es una reforma no tan amplia, ¿no? Por ejemplo, comparada con la que hubo en 2014, que fue una reforma bastante contundente, esta realmente no es tan grande como se hubiera esperado en algún momento. Sin embargo, tiene sus propias particularidades. Bueno, ¿qué incluye esta reforma o este proyecto, ¿no? del paquete económico? Pues incluye modificaciones a la ley de ingresos, modificaciones no sustanciales a la ley de impuestos sobre la renta, a la ley del impuesto al valor agregado, a la ley del IEPS y un poco a la Ley Federal de Derechos. Y digo modificaciones no sustanciales porque no se están creando impuestos nuevos, como lo mencionaba. Básicamente se hacen homologaciones, pues trata de corregir algunos errores, pero el fuerte de la reforma, consideración es así, viene en las facultades que se le otorgan a las autoridades a través del Código Fiscal de la Federación. No todos ustedes saben que, bueno, pues el Código Fiscal de la Federación es el que determina cuáles son las reglas del juego en la relación jurídico-tributaria y es el que dice, señores, bueno, vamos a establecer cuáles son los derechos de los contribuyentes, cuáles son las facultades de las autoridades, cuáles son las obligaciones dentro de esta relación jurídico-tributaria y es en donde el Ejecutivo apuesta, o a donde el Ejecutivo apuesta para esta reforma. Bueno, algunas consideraciones preliminares. Estas son las proyecciones
del paquete con respecto de cómo se va a terminar este ejercicio. Ustedes saben que, bueno, pues nos vimos afectados por una situación anómala, sumamente complicada, que ha afectado la economía del mundo en general, y pues nuestro país, viviendo una crisis ya de varias décadas, pues no fue la excepción. Y me permito hacer algunas proyecciones, esto no lo digo yo, tomé 3 referentes que me parecen bastante interesantes con respecto de cómo va a terminar este ejercicio para nuestro país. Y bueno, son 3 referentes. Por un lado está digamos, más positivo, ¿no? O más optimista del gobierno mexicano, que emite a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego está una firma de análisis financiero, que es uno de los esquemas de resultados, pues digamos un poquito más pesimista. Y luego tomo el de Banjico, ¿no? Que en Banjico en algunos casos se va a un extremo incluso peor que el de Signum Research, que es esta firma de análisis financiero, y en otros pues se ve un tanto conservador. Entonces, ¿cómo va a terminar este ejercicio de acuerdo a lo que estos análisis prevén? El gobierno mexicano dice que vamos a terminar con un PIB de menos 7 a menos 10%. Eso lo dice la Secretaría de Hacienda. Signum Research dice, no, México va a terminar con un PIB de menos 12. O sea, todo el mundo dice, acepta que va a haber decrecimiento o contracción en la economía mexicana. Y Banjico dice, no, vamos a terminar con menos 8.8 a menos 12.8. ¿Saben qué interesante? Banjico es el que presenta el peor de los panoramas en cuanto a la contracción de la economía en México. Y después se hace la proyección para el 2021. Bueno, ¿cuál sería el crecimiento respecto al Producto Interno Bruto en el 2021? Por un lado, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, dice, bueno, no, el PIB va a crecer aquí me equivoqué, tiene menos 3, pero va a crecer de 3.6 a 5.6%. ¿No? Es un panorama bastante optimista. Signum Research dice, no, México va a crecer a lo mucho 2%. Y Banjico habla de un crecimiento de entre el 1.3 al 5.6% para el próximo año. Eso nos deja, básicamente, con... perdón, es que eso nos deja básicamente con estos números. Me estaba adelantando en la diapositiva. El gobierno mexicano dice... Discúlpame que te interrumpa, mi estimado Vladimir, pero fíjate que, como te dice administrador, me está avisando Jaime Ferrer que se salió y que está tratando de volver a entrar. Si me puedes apoyar ahí, dándole a admitir. ¿Cómo no? Ahí están a la derecha los asistentes, porque por lo que veo yo perdí el carácter aquí de hospedador. Ya quedó. Gracias. Nada más que le apague el micrófono a Siri. Sí. Me encargo de silenciarlos todos. Listo. Bueno, entonces esto nos da un resultado final, ¿no? En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto real para 2021. El gobierno mexicano entre el menos 3.4 al menos 4.4, o sea, comparando 2020 con lo que se proyecta crecer en 2021. Signum Research dice, no, vamos a terminar con el menos 10. Y Banjico habla de una contracción ya total final de entre el 7.5 al 7.2%. O sea, todo mundo acepta que México va a terminar con una contracción en cuanto al crecimiento de la economía, que como les digo, Signum Research, al final de cuentas, es el que nos da el panorama más catastrófico. Dice, México va a terminar con menos 10, ya al final, aunque en 2021 crezca, van a terminar con menos 10% de crecimiento. Y Banjico habla de entre un 7.5 a un 7.2, e incluso la propia Secretaría de Hacienda acepta que vamos a terminar con un decrecimiento en cuanto a la economía. Bueno, y entonces dentro de esta propuesta del paquete económico del que hablábamos hace un momento, lo que dice el Ejecutivo es que se espera una recaudación de 3.351.759.7 millones de pesos, lo que es igual
a más de 100,000 millones de pesos comparado con lo que se esperó o se proyectó para este ejercicio. O sea, lo que pretende hacer el Ejecutivo es incrementar en estos 100,000 millones de pesos la recaudación. Bueno, y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo es que vamos a incrementar la recaudación si tenemos dos problemas graves? El primer problema grave, pues es que no necesariamente va a haber un crecimiento para el siguiente ejercicio. Y segundo, pues que venimos arrastrando un decrecimiento en cuanto a la generación de Producto Interno Bruto de este ejercicio que, pues bueno, finalmente resultó catastrófico. Y además, pues todo el mundo se preguntaba cómo es que el Ejecutivo iba a mantener su promesa de aumentar el gasto, o mejor dicho, de recaudar suficientes contribuciones para efecto de solventar el gasto, si la economía pues está total y absolutamente contraída. Y es ahí donde entra precisamente esta situación, ¿no? Al final, bueno, este es el panorama general que muestran dentro del paquete, en donde el gobierno mexicano ya habla conservadoramente de un crecimiento del PIB de 4.6, considerando lo que ya habíamos hablado del decrecimiento para este ejercicio. Y es ahí donde entra precisamente la parte medular o interesante de la reforma. Pareciera que quien hizo esta reforma está obsesionado con el 69B y las operaciones simuladas con comprobantes apócrifos, y pareciera que lo que se está buscando es endurecer todavía más las facultades de la autoridad, ¿no? Básicamente, como lo vamos a ver, la reforma se traduce en darle mayores armas a la autoridad tributaria para efecto de revisar y en su momento determinar contribuciones a los particulares. A eso se limita básicamente. Si bien es cierto, el Ejecutivo mantiene la promesa de no crear nuevas contribuciones o no aumentar las tasas, pues también le da nuevas armas a la autoridad tributaria. O sea, les está dando un rifle de largo alcance dentro de esta, que pareciera una guerra armamentística entre los contribuyentes, sus asesores y el fisco, para efecto de lograr un aumento en cuanto a la recaudación. Y vamos a platicar un poquito básicamente respecto de cuál va a ser esta situación, ¿no? Bueno, este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación fue creado en la reforma que entró en vigor este año. O sea, hemos estado viendo a partir de 2014 una serie de modificaciones a las disposiciones fiscales como no se había visto antes, en donde se está dotando a las autoridades de mayores elementos de control y de calificación con respecto a las operaciones que se realizan sobre los particulares. Este artículo 5A ha sido muy controvertido y sumamente criticado. Básicamente, ¿a qué se refiere este artículo que reitero, entró en vigor este año, a partir de enero de este año? Este artículo 5A habla de la razón de negocios de las empresas y de cómo la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, puede llegar a calificar si la razón de negocios de los movimientos empresariales es adecuada o no. ¿Cómo es eso? Sí, pues es que la autoridad va a poder revisar si lo que te estás gastando, si los tratos que estás realizando, pues realmente van encaminados a generar un beneficio económico. O sea, no se vale, de acuerdo a lo que pudiera pasar con respecto a este 5A, no se vale que la empresa pues realice movimientos que no vayan encaminados a generar ingresos o a generar ganancias, ¿verdad? Digo, pues, ¿quién hace negocios para perder? El problema es que queda a determinación de un comité formado entre el SAT y la Secretaría de Hacienda, la calificación de la razón de negocios de las operaciones. O sea, ¿en qué se traduce esto? En que la autoridad tributaria puede iniciar facultades de comprobación y si una operación no le gusta, puede llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Esta no tiene razón de negocios, te la descalifico y le cambio el efecto, y puede incluso reclasificar la naturaleza de la operación. Eso ya está en vigor. Al día de hoy ya está funcionando y las autoridades tributarias pueden echar mano de esta situación. ¿Quién queda a cargo de la calificación? Un comité, como les mencionaba, formado por
funcionarios, por servidores públicos del SAT y de la Secretaría de Hacienda. Lo que se propone con esta reforma, que está en análisis y que veremos cómo evoluciona en los siguientes días, es la posibilidad de que independientemente del efecto que este comité y la autoridad fiscalizadora le dé a las operaciones, que también pueda llegar a utilizarse la información que se recabe o que pueda llegar a usarse para efecto de llegar a determinar responsabilidades de carácter penal por la comisión de delitos fiscales. Bueno, esto ha asustado mucho a todos, ¿no? Porque vemos delitos fiscales y escuchamos defraudación fiscal y la gran gama de delitos fiscales que se han creado, sobre todo, pues ahora ya tipificando, por ejemplo, la emisión de facturas apócrifas como un delito, y otra serie de delitos que se han estado tipificando a partir de 2014, pues ya escuchamos delitos fiscales y es terror, ¿no? Y hace un momento platicaba con Jaime Ferrer y él decía, oye, ¿de qué trata esta reforma? ¿Terror? Y pues sí, es eso, es la reforma del terror. Bueno, el hecho de que en una auditoría se descubra algún delito o que, conforme a la redacción anterior del 5A, se pudiera llegar a descubrir algún delito, ¿le daba a la autoridad la posibilidad de presentar querellas? Sí, sí le daba. Nada más que ahora lo que está haciendo, lo que está pretendiendo el Ejecutivo, es que se incluya específicamente en el 5A que la calificación que se haga por esta razón de negocios de las operaciones pueda llegar a servir como base para la presentación de querellas. A eso se refiere. Ya existía, o sea, la posibilidad ya existía. Lo que se está haciendo es hacer evidente lo obvio, ¿no? Lo que ya se podía hacer, pues que la autoridad puede presentar querellas con la información y la calificación de las operaciones que realice. ¿Y esto para efecto de qué? Para efecto de generar temor indudablemente en los contribuyentes, ¿no? Y aquí les voy a traer algún ejemplo que vamos a citar también más adelante y que seguramente, bueno, espero que no ustedes en lo personal, pero seguramente habrán escuchado por ahí o tenido clientes que han sido sometidos a este programa, que es el programa de vigilancia profunda. El SAT, a partir del segundo semestre de 2019 y todo este ejercicio, implementó este programa de vigilancia profunda, que de profundo no tiene nada, ¿no? Eso es un programa de cruce de información de su propio sistema, que básicamente lo que hace es determinar si la facturación de las empresas, y por empresas me refiero tanto a personas físicas como personas morales, ¿no? Todos los que tengan una actividad empresarial, va acorde a lo que se está declarando. Y esto pues puede resultar favorable para la autoridad tributaria. O sea, revisa, a ver, esta empresa facturó 10 millones, pero me está declarando nada más 5. Ah, pues hay una disparidad, ¿verdad? Sí, pero fíjate que hay contribuyentes que tributan diferente. O sea, a lo mejor si estamos hablando de una persona moral que debe de acumular conforme a lo facturado, de acuerdo a lo que marca la propia ley del impuesto sobre la renta, pues ahí sí pudiera haber una cierta discrepancia. Entonces mandaban llamar al representante legal primero y en la primera fase de este programa lo mandaban llamar a las oficinas de las desconcentradas de recaudación y le decían, oiga, le pasaban una proyección, una pantalla, o le entregaban algunas impresiones donde decían, mire, pues aquí está esto, ¿no? Y tiene que aclararnos, tiene 10 días para aclararnos en un procedimiento pues no regulado, porque pues era una invitación, ¿verdad? Oye, pues me puedo inconformar, puedo promover un amparo, puedo promover un juicio de nulidad en contra de la precalificación que me están haciendo. No, porque es carta invitación, o sea, no puedo hacer absolutamente nada. Y entonces iban y asustaban al contribuyente, y el contribuyente pues decía, híjole, a lo mejor sí tengo ahí algún problema, podría ser que pues no cancelaban las facturas o facturaban doble, o podía ser que realmente si hubiera alguna omisión. Pero este programa también tiene sus bemoles y es el efecto del terror, por eso lo comento. Porque también mandaban llamar a personas físicas
Y de igual manera les decían, oiga, es que usted facturó 10 millones y nada más me declaró 5 en estos ejercicios o en este ejercicio. Pues sí, pero soy persona física, ¿no? Y yo acumulo con base al flujo de efectivo y yo pago IVA también con base al flujo de efectivo. Bueno, la persona moral también, ¿verdad? Pero si se paga con base en el flujo de efectivo, pues yo puedo facturar lo que quiera. Si mis clientes no me han pagado, no tengo por qué acumular. Y veíamos cómo es que el personal del SAT, sin conocimiento aparente de la mecánica de funcionamiento de impuestos sobre la renta, les decía a estos contribuyentes, oiga, pues es que usted tiene que pagar la diferencia del impuesto sobre la renta de su facturación con lo que nos está declarando. Pues sí, pero es que la ley de renta dice que yo pago de esta manera, o sea, y no me lo estoy inventando yo, es la ley de renta. Sin embargo, ha sido un procedimiento pues realmente exitoso porque muchos de los contribuyentes que fueron sometidos al mismo, pues finalmente terminaron pagando, porque había 3 opciones. La opción 1 pues era la autocorrección, ¿verdad? Y ya hasta le hacían a uno una predeterminación, pues mire, más o menos esto es lo que creemos que debe pagar, presente sus declaraciones, véalo con su contador y pague la diferencia. Y ya nada más nos trae los pagos, ¿no? Sin mayor problema. La otra opción era presentar información para efecto de desvirtuar estas observaciones, que reitero, es un procedimiento no establecido en ley, o sea, es totalmente irregular, pero como es carta de invitación, pues bueno, incluso en muchas ocasiones la información ni siquiera la recibían en oficialidad partes. Ya en la última etapa de este programa, las entrevistas se estuvieron haciendo a través de Teams, por ejemplo, y los elementos para desvirtuar las observaciones se enviaban sin mayor formalidad a través de un correo electrónico. O sea, ya no había ningún sello, ni acuse de recibo, ni nada. Sin embargo, pues muchos de los contribuyentes que se veían sometidos, pues tomaban la opción del pago, o si no decían, bueno, pues voy a desvirtuar lo que me están diciendo. O la tercera opción, y así lo decía el personal de recaudación que entrevistaba a los contribuyentes, era, o se arriesga que lo pasemos al comité de auditoría, porque recaudación lo que hace es una, pues, calificación respecto de la pertinencia para iniciarle o no facultades de comprobación a ese contribuyente. O sea, bueno, a lo mejor sí me enseñó que tiene elementos, ¿verdad? O sea, enseñó el músculo, se ve que va a ser difícil ganar. Está bien, lo dejo en paz. Pero habrá otros que no fueron o que enseñaron elementos que no consideraron pues muy viables para efecto de desvirtuar esta precalificación que se estaba haciendo. Entonces Recaudaciones mandaba a auditoría un dictamen donde decía, mira, pues yo te recomiendo que revises a todos estos y ya tú decides, y luego ya auditoría en su comité pues revisaba la información y determinaba o determina qué contribuyentes pues, pueden ser los más atractivos para el efecto del inicio de facultades de comprobación. Bueno, esta modificación del 5A, la modificación del último párrafo del 5A, está encaminada precisamente a darle a la autoridad tributaria un elemento más de terror hacia el contribuyente. Porque ahora pues van a poder decir, mira, se puede hacer una calificación de tu razón de negocios. Y no solo eso, ¿no? Puede servir para efecto de la determinación de responsabilidades de carácter penal. Bueno, luego llega una modificación, esta nada más no es tan relevante, pero bueno, sí quise incluirla. No incluyo, por supuesto, en esta muy breve charla todos los aspectos de la reforma, porque pues implicaría mayor inversión de tiempo, pero bueno, les traigo lo que yo consideré más relevante. El artículo 13 se propone señalar o establecer el horario hábil del buzón tributario, ¿no? Ustedes saben que a partir de 2014 se comenzó a implementar el uso de este buzón tributario, que pues ha sido un gran avance, en lo personal lo considero así, un gran avance en cuanto a la relación jurídico-tributaria,
porque pues facilita el intercambio de información. Ya el contribuyente puede presentar medios de defensa a través de este buzón tributario, dar cumplimiento a algunos requerimientos, presentar ciertos avisos. Todavía no toda la información se puede llegar a través del buzón tributario, no todos los requerimientos se pueden cumplimentar a través del buzón tributario, pero la verdad es que ha servido mucho para efectos de facilitar el intercambio de información entre los contribuyentes y la autoridad tributaria. Había un problema, bueno, es que México está sometido a diversas zonas horarias, y cuál era la zona horaria del buzón tributario, y pues ya dijeron, no, hay que adecuarlo, hay que definir. Zona centro es la zona horaria del buzón tributario, ¿no? Para que no haya problema de si es una hora de más o cualquier cuestión. Bueno, luego llega el 17H. A partir de 2014, este artículo 17H se creó para efecto de permitirle a la autoridad la cancelación de los sellos digitales. Bueno, ¿qué es esto de los sellos digitales? Los sellos digitales, pues, son los certificados que sirven para autenticar la firma electrónica o el archivo .key con la identidad del contribuyente. Pues, ¿para qué nos sirven? Para utilizar las herramientas y las plataformas que ha creado la autoridad tributaria. Básicamente, para eso nos sirve estos elementos. Y pues como a partir de 2014 transitamos a la nueva modalidad de facturación, que es la facturación digital por Internet, pues entonces los sellos digitales se convierten en una herramienta sumamente importante para efecto de poder emitir facturas. No todos los que desarrollamos alguna actividad económica, pues tenemos que emitir facturas, porque si no, pues los clientes no nos pagan, ¿no? Así de sencillo. Entonces, la cancelación de los sellos digitales puede llegar a significar un gran problema para las empresas, porque si no puedo facturar, pues no me van a pagar. O sea, ya olvídense del aseguramiento de las cuentas bancarias, pues nadie paga si no puede deducir el gasto que se está realizando. O sea, pues sí, licenciado, sí le debo, pero pues no me factura, pues no le pago, ¿no? Así de sencillo. Con la cancelación de los sellos digitales, lo que la autoridad pretende es crear un elemento de presión sobre el contribuyente. Y lo que se pretende hacer a través de esta modificación al artículo 17H es pasar dos supuestos que se encontraban contenidos en el artículo 17H bis al artículo 17H. Bueno, ¿de qué trataba ese o de qué trata el artículo 17H bis? El 17H bis habla de una restricción temporal por uso de los certificados de sello digital. Ah, ok, entonces son dos supuestos distintos, ¿verdad? Sí, así es. El 17H habla de la cancelación de los certificados. ¿En qué supuestos? Ah, bueno, en caso de disolución de una empresa, ¿verdad? En caso de muerte, en caso de que el solicitante así lo requiera. Entonces, vamos, son supuestos muy específicos y muy contundentes. Pero luego, el 17H bis lo que hace es hablar de una restricción temporal. ¿Que aplica cuándo? Ah, pues cuando el contribuyente se porta mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues si no presenta sus declaraciones, si se encuentra envuelto en alguna determinación del 69B que comentábamos, ¿no? de este procedimiento que se creó para descalificar la materialidad de las operaciones y dejar sin efecto los comprobantes fiscales que se emiten respecto a los mismas. Cuando detectan que haya irregularidades, entonces lo que hace la autoridad es restringir el uso temporal de los certificados de sello digital, pero no es una restricción o una cancelación definitiva, o sea, es una restricción, o sea, como que te los congelo. Y luego, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Ah, pues iniciar un procedimiento de aclaración, que es el señalado en el último párrafo del 17H bis. Bueno, una vez que el contribuyente inicia ese procedimiento, pues la autoridad puede emitir una resolución y si no me gusta, pues la puedo llevar a juicio. Pero ahora lo que se pretende es tomar dos aspectos que se encontraban contenidos, o dos supuestos que se encontraban contenidos en el 17H bis, o sea, es la restricción temporal, e incluirlos en el 17H, que es la cancelación. ¿Cuáles son los supuestos?
cuando no se desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes apócrifos, eso yo lo agregué, ¿no? Para darle obviedad a la situación, y que en consecuencia sean incluidos en el listado definitivo del 69B, así como a aquellos contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y que también estén en el 69B, pero ahora bis, del Código Fiscal de la Federación. Estos dos supuestos antes estaban en el 17H bis, pero ahora dijeron, no, ya no, ahora los vamos a mandar a la restricción definitiva. Entonces, por eso les digo, el que hizo la reforma está obsesionado con el 69B. Todo lo que huela o tenga que ver a 69B está sumamente mal visto por la autoridad tributaria desde este ejercicio, ¿verdad? Y con mayor razón si la reforma pasa como se pretende por parte del Ejecutivo. ¿Qué sucede entonces? Cuando quedamos dentro del 17H, pues nos cancelan los sellos. Oye, ¿puedo pedir nuevos sellos? Pues sí, pero pues fíjate que si queda ya en la cancelación definitiva, pues entonces ahí nos vemos en un serio aprieto, porque la autoridad va a decir, oye, sí, pero es que tú eres de las facturadoras que quedaron en el listado negro del 69B, entonces ya no te voy a permitir la reemisión de tu certificado. No es como o el equivalente a la muerte del contribuyente. Uno de los supuestos de la cancelación definitiva, pues es la muerte del contribuyente. Es como si ya te hubieras muerto, ¿no? Para todos los efectos legales. Violatorio de derechos humanos, pues tal vez, ¿no? Ya sería cuestión de comenzar a estudiar la constitucionalidad o la convencionalidad en su momento respecto de la reforma. Lo cierto es que todo lo que tenga que ver con 69B, para efectos del próximo año, va a quedar sumamente observado y va a dar lugar a muchas restricciones. Después, en el 17H bis, como yo les comentaba, en el último párrafo, se establecía el procedimiento para aclarar supuestos de la restricción temporal, ¿no? O sea, decían, oye, Vladimir, pues es que fíjate que no presentaste tu declaración anual y te vamos a restringir el uso de tus certificados de sello digital. Y yo podía presentar el procedimiento de aclaración, decir, oye, no, fíjate que aquí está, sí la presenté, porque aunque no se crean, el SAT también comete errores, y muchos, y el sistema del SAT no funciona tan bien como todos creen, o como ellos creen. Y entonces yo podía comparecer ante la autoridad tributaria en cualquier tiempo, porque el último párrafo no establecía temporalidad para efecto de iniciar ese procedimiento de aclaración. Y entonces, pues no había mayor problema. Pasaban 6 meses, ¿no? Suponiendo que pudiera pasarme 6 meses sin factura. Pasaban 6 meses y, oye, pues es que me restringiste el certificado por esto, pero fíjate que no se configura el supuesto. Entonces podía llegar para efecto de presentar mi aclaración. Ya la autoridad dijo, no, ya no se puede. O bueno, quieren que ya no se pueda así, sino que existe un plazo determinado para efecto de iniciar esa aclaración, que sería de 40 días. Y si no se inicia ese procedimiento en los 40 días, pues como les digo, equivale a la muerte del contribuyente, ¿no? Se deja sin efectos el certificado, que de todas maneras ya no lo podía usar porque estaba congelado, entonces, pero ahorita ya lo destruyen de manera total. Es importante comentar, ¿no? 17H bis, ¿no? La restricción temporal, se creó porque lo que alegaban muchos de los abogados que defendían a contribuyentes dentro de estos supuestos era que, pues, oye, la cancelación definitiva es un acto violatorio del 16, o sea, me estás privando del uso de mi derecho de usar mi certificado sin ninguna predeterminación, y en muchas ocasiones se llegaba a determinar por parte de los tribunales que era ilegal la cancelación y se le obligaba a la autoridad a que reviviera el certificado, pero la autoridad decía, sí, pero es que ya no puedo revivirlo, ya lo cancelé. Entonces, para efecto de evitar esa problemática, se creó el 17H bis. Entonces, si llega una resolución judicial donde dicen a la autoridad, oye, no, descongélalo, pues lo descongelo, no hay lío. Pero si ya asesiné el certificado, valga la observación, si ya asesiné el certificado, pues ya no se puede revivir, ¿verdad? Bueno,
También se pretenden algunas modificaciones al artículo 22, ¿no? Que yo creo importante conocer por la afectación que pudiera llegar a tener. Bueno, el artículo 22 del Código Fiscal, ¿de qué habla? Habla del procedimiento que deberán de seguir los contribuyentes que soliciten una devolución a la autoridad, porque así como nosotros somos deudores, puede ser que la autoridad también sea deudora, porque tal vez pagamos de más alguna contribución o nos determinaron un procedimiento o alguna omisión en cuanto al cumplimiento de la obligación sustantiva y la pagamos y nos fuimos a juicio y les ganamos, ¿verdad? Y luego hay que pedir la devolución. El artículo 22 habla precisamente de ese procedimiento de devolución. Bueno, lo que se pretende, uno de los elementos que se pretende incluir como modificación artículo 22, es que el hecho de no localizar al contribuyente en su domicilio sirva para efecto de no tener como presentada la solicitud de devolución. O sea, imagínense, resulta que ustedes están pidiendo una solicitud de devolución, a lo mejor ustedes tienen su domicilio fiscal en su casa o en su oficina y no existe más personal que ustedes en la oficina y algún día tuvieron que salir y están pidiendo una solicitud de devolución porque tienen por ahí mucho IVA acreditable y están solicitando que les devuelvan ese dinero. Y si llega alguna autoridad a hacer alguna gestión y no los encuentra, los van a tener por no localizados. Y el hecho de tenerlos por no localizados sería suficiente para efectos de tenerlos como desistidos de la solicitud de devolución. Y eso va a crear un problema, ¿no? Un problema porque, bueno, el hecho de que pues, esté como no localizado o que la autoridad diga que estoy como no localizado, pues no implica que mi derecho ya no exista. Pero la autoridad tributaria lo que quiere es tener a todo mundo bajo la mira para efecto de poder llegar, en su caso, a iniciar facultades o tener a los contribuyentes localizados. Aquí se han estado presentando una serie de problemas sumamente graves. Y estos problemas se han dado a la hora de realizar gestiones por parte de la autoridad tributaria para localizar a los contribuyentes. Resulta que en muchas ocasiones el contribuyente se encontraba con que tal vez su certificado sello digital estaba restringido, ¿no? Pues otro de los supuestos. Decía, híjole, ¿por qué está restringido? No puedo facturar. Y se acercaba a la autoridad y decía, pues que usted está como no localizado. Caramba, pues ¿cómo, no? Ya estoy en mi domicilio y demás, ¿de dónde sacan que estoy como no localizado? Lo que sucedía era que cuando se presentaban los medios de defensa y la autoridad daba a conocer los elementos a través de los cuales sustentaba su determinación, pues nos encontrábamos con diligencias que se habían practicado utilizando herramientas como el Google Maps, ¿no? Por ejemplo. Y entonces había una acta circunstanciada de que habían ido a buscar a Vladimir y que no lo habían encontrado y había fotos que se sacaban del Google Maps, ¿no? Casi también con el URL y demás. Y esos eran los elementos que utilizaba la autoridad. O sea, le daban el trabajo a un verificador y el verificador pues no iba, ¿verdad? Lo que hacía sencillamente era pues sacar la diligencia del Google Maps. Aquí dice Jorge Nava, dicen las solicitudes de devolución habría que solicitar una validación de domicilio antes de ella, acompañar la diligencia a la solicitud. Pues creo que no tendríamos que llegar a un extremo como tal, bastaría con nuestra opinión de cumplimiento. Ustedes en la página de internet del SAT pueden descargar su opinión de cumplimiento donde dice pues cuáles son las obligaciones que tienen pendientes, ¿no? Por ejemplo, obligaciones formales. ¿Sabes que usted no presentó su declaración anual, no presentó su declaración de IVA de enero del 2018? Les van a aparecer los pecados de los últimos 5 años. También si existen créditos fiscales. Si tienen un crédito fiscal determinado, ahí les va a aparecer, en su opinión, incluyendo Seguro Social e Infonavit. En la opinión sale todo. Bastaría con generar al momento en el que ustedes presenten su solicitud de devolución, generen su opinión de cumplimiento. El problema es qué pasa después, ¿verdad? Porque pues puede ser que nos encontremos con este tipo de problemática donde le dieron algún notificador, algún documento para notificar al contribuyente
Y pues resulta que no fue y por la flojera de atender el asunto decidió levantar un acta circunstanciada y que no localizó al contribuyente. Bueno, a mí me acaba de pasar, ¿no? Mi domicilio fiscal, cuando inicié con todo esto, lo tenía en la casa de mis padres. Eso fue hace mucho y cambié el domicilio hace cerca de 6, 7 años aproximadamente. Ya no es el mismo domicilio. Ahora pues está aquí en el despacho, ¿no? En Vista Hermosa. Y me llegó un requerimiento de una multa que dicen que en Casa Herrero hasta dónde pago. No, no es cierto. Se me fue por ahí presentar una declaración y me multaron una multilla ínfima, ¿no? De 1,200 pesos por no presentar una declaración. Se me fue ahí el tiempo creo que era de enero de 2018. No la presenté y me multaron y llevé el asunto a juicio de nulidad y ahorita está por resolverse. Pero ese asunto se lo pasaron a la Secretaría de Finanzas del Estado. O sea, el SAT fue el que me multó y llegaron, me dijeron, oiga, pues aquí está su multa. Qué caray, bueno, está bien, vamos a juicio. Y el asunto se lo pasaron a la Secretaría de Finanzas, ¿no? Ustedes saben que con base en la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración, las autoridades locales, fiscales, se pueden poner el traje de autoridades fiscales federales. Y entonces fueron hace unos días a dejar un citatorio para un procedimiento administrativo de ejecución a casa de mis papás, ¿no? Y pues, oye, ¿qué pasa aquí, no? Te van a venir a embargar. Oye, pues es que ni siquiera debieron haber ido ahí. O sea, tengo años que mi domicilio fiscal ya no tiene nada que ver con ese domicilio. O sea, también hay descoordinación por parte de las autoridades por años, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es una de las problemáticas que pudiéramos llegar a enfrentar. Y esto está relacionado con lo que sigue. Bueno, lo que se pretende además es incluir que cuando una solicitud de devolución se tenga por no presentada, no va a considerarse como gestión de cobro, ¿no? Ustedes saben que la figura de la prescripción o el marcador de la figura de la prescripción, que es de 5 años, se pone en ceros cada vez que hay una gestión de cobro, para las dos partes, porque pueden ser tanto acreedores las autoridades como nosotros. Si yo le debo a la autoridad y ya va a prescribir el crédito y estoy en el año 4, mes 11, día 29, y llegan a hacerme una gestión de cobro, el marcador se pone en ceros otra vez. De igual manera, si es la autoridad la que me debe, porque le pagué impuestos de más, podría requerirle a través de mi solicitud de devolución que me reintegre ese dinero y esto cuenta como gestión de cobro. Bueno, actualmente el artículo 22 señala que, por ejemplo, ante el incumplimiento de algún requerimiento por parte de la autoridad, porque dentro del procedimiento del solicitud de devolución la autoridad tributaria puede requerirle al contribuyente mayor información para efecto de determinar la existencia del derecho sustantivo cuya devolución se pretende, información, ¿no? Pues decir, oye, a ver, me estás pidiendo devolución de IVA, a ver, mándame los comprobantes, mándame los estados de cuenta donde me pruebes que realmente hubo flujo de efectivo o demás, para yo tener certeza de que realmente tienes derecho a la devolución de ese dinero. Y si no doy cumplimiento, por ejemplo, a la solicitud, se me va a tener por desistido y por no presentada la solicitud. Sin embargo, el criterio actual ante tribunales es que no importa que la autoridad me tenga por desistido, de todas maneras cuenta como gestión de cobro y el marcador se pone en ceros. Y muchos de ustedes seguramente ya habrán enfrentado la problemática que implica una solicitud de devolución, porque hay que probarles todo de todo y es exagerada e irreal la solicitud de información que hace la autoridad tributaria. Porque en muchas ocasiones piden información que no tiene nada que ver con el derecho sustantivo. O sea, a lo que se refiere el artículo 22 es, bueno, a ver, me estás pidiendo IVA, como en el ejemplo que les decía, a ver, mándame las facturas y mándame el pago de tus facturas. Y ya con eso. Pero en muchas ocasiones, sí, como no, aquí damos acceso. Caray, sí. Pero en muchas ocasiones, la autoridad tributaria por sistema manda a requerir información irrelevante, ¿no? Y les pongo un ejemplo.
hace algunos años participé en la solicitud de devolución de un organismo operador de agua y pues facturaba a la tasa cero, ¿no? Sus servicios, que, bueno, digo, dicho sea de paso, reciben un tratamiento especial por la ley del IVA, por el 2A y por el artículo 6, y le permitía, pues, que todo el IVA que pagaba, porque ellos pagaban IVA también, solicitar la devolución de ese impuesto. Y entonces, pues cuando solicitaron la devolución decían, oye, pues que pagué IVA de estas obras, ¿no? Yo facturo a mis clientes, a los contribuyentes, con tasa cero, que el servicio pues, está, bueno, está exento, pero pues, se les da el tratamiento especial de tasa cero, de equivalente a tasa cero. Y entonces, cuando ellos pedían la devolución del IVA que habían pagado, la autoridad les pedía información. Esperábamos que nos pidieran, pues como les decía, pues, el pago, los estados de cuenta, las facturas. No, pedían, por ejemplo, la explosión de insumos de la obra, o pedían los planos de la obra. ¿Y eso para qué rayos lo quieren, no? Ni siquiera yo les entendía, pues, ¿para qué lo va a querer la autoridad tributaria? ¿Y qué relación tiene esto con el acreditamiento del pago correspondiente? O una vez pidieron todo el análisis y relación de toda la facturación de los clientes del organismo. Esto era un trabajo imposible. Y es más, hablábamos con la entonces administradora local y decimos, oye, es que si le traemos esa información van a ser un par de camiones de papeles para acreditar lo que usted nos está pidiendo. Decía, bueno, pues como quieran, ¿no? Porque eso es lo que estamos requiriendo. Y si no lo traen, señores, los tengo por desistidos. Y claro que ese asunto lo puedes llevar a juicio, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, no lo llevaste a juicio, ahora con lo que se propone es que equivalga a la nada. O sea, si por alguna razón no di cumplimiento a un requerimiento de la autoridad, porque tal vez me pidieron información excesiva y en muchas ocasiones es difícil dar cumplimiento a esos requerimientos, o porque me tuvieron por no localizado, aunque después aclare y ya me aparezca de nuevo cuenta como localizado, el riesgo es que ahora el marcador no se va a poner en ceros. Entonces, esto es bastante grave. ¿Y a qué va encaminado? Pues a que la autoridad tributaria no tenga que devolverles su dinero, ¿no? Básicamente. También, bueno, pues se pretenden algunas modificaciones en cuanto al procedimiento o al inicio de facultades de comprobación. Conforme al artículo 22, la autoridad tributaria puede iniciar una especie de visita domiciliaria especial al contribuyente que pida la devolución de alguna contribución. Y lo que se pretende, pues, es que la autoridad pueda iniciar una sola o varias visitas cuando el contribuyente pida diversas solicitudes de devolución, ¿no? Por ejemplo, en el asunto que les comentaba del organismo operador, pues estábamos pidiendo 12 solicitudes de devolución por año. ¿Por qué 12? Porque eran respecto de IVA y ustedes saben que la declaración del IVA es mensual y es definitiva. Entonces presentábamos las 12 solicitudes de devolución, una por cada declaración. Bueno, la autoridad tributaria en ese tiempo, ya como una segunda medida de aletargamiento del procedimiento, le inició al organismo facultades de comprobación una visita por cada uno de las solicitudes. Bueno, esto yo sí lo veo positivo, ya no va a ser una visita por cada solicitud, digo, les da la opción, pero pudiera ser una sola visita para efecto de que se resolviera la problemática. No hay que ver también esto o toda la propuesta de reforma con ojos desastrosos, ¿verdad? Hay cosas que pudieran llegar a funcionar bien con la aplicación correspondiente. Y bueno, pues también se pretende darle un plazo adicional a las autoridades de 10 días más, o sea, se amplía el plazo de 10 a 20 días para efecto de notificar a los contribuyentes la resolución correspondiente al inicio de facultades. Anteriormente, una vez que concluían con esta visita, tenían 10 días para emitir la resolución, ya van a tener 20, pues tampoco es tan desastroso, ¿no? Pues 10 días más para efecto de que analicen la problemática, creo que tampoco implica mayor complicación. También uno de los aspectos que han estado
asustando mucho es la modificación al artículo 26 del código. Este artículo 26, ustedes saben que habla de la responsabilidad solidaria, o sea, cuando un contribuyente puede transmitir la obligación del pago a otros, y pues se establecen diversos supuestos, que dicho sea y comentado muy rápidamente, se refiere pues a cuando un contribuyente esté como no localizado. Pues ahora se pretende establecer límites en cuanto a la responsabilidad solidaria con respecto a la transmisión de activos y pasivos, en tratándose de fusiones o decisiones de personas morales, ¿no? Sin que exista mayor problemática sobre ese tema, y darle responsabilidad solidaria a las empresas residentes en México o residentes en el extranjero que tengan establecimiento en el país y que realicen operaciones con partes relacionadas en el extranjero, ¿no? Respecto de las cuales existe un control efectivo. O sea, los grupos de sociedades en donde existe una planeación con respecto de residentes en el extranjero y se crean empresas en México o se crean establecimientos permanentes en territorio nacional. O sea, pues realmente así como que el 26 no se ve tan complicado, sino que pues nada más es la determinación o el cierre de la pinza que ya estaba creada con respecto de cierto tipo de contribuyentes. Y bueno, llegamos al artículo 33, que es uno de los que resultan más interesantes. Ya sé que estamos justo en tiempo. Voy a tratar de terminar esto rápido. Bueno, este artículo 33 básicamente habla de las facultades de la autoridad por efecto de proporcionar asistencia a los contribuyentes. O sea, son bien buena onda, ¿no? Nos brindan asistencia en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Y, bueno, digo, por ejemplo, del 33.1G es donde es la base de la miscelánea fiscal, ¿no? Las reglas de carácter general que utiliza la autoridad para decirnos cómo dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen dentro de las disposiciones fiscales. Bueno, pero resulta que la autoridad fue mucho más allá. O sea, ¿recuerdan lo que hablábamos de la vigilancia profunda y que el reino del terror y demás? Esto realmente ya va encaminado a eso. Es para cerrar otra vez la pinza sobre los contribuyentes y buscar aumentar la recaudación sin iniciar tantas facultades de comprobación. Porque a pesar de que en 2014 se le dio a la autoridad tributaria la posibilidad de iniciar, por ejemplo, revisiones electrónicas, se les dio mayor amplitud a las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, pues eso implica inversión de tiempo. Aunque un auditor pueda hacer una revisión electrónica desde su computadora y multiplique indudablemente su capacidad de trabajo, pues aún así le tienen que invertir. Lo que están haciendo ahora es descubrir los cañones, ¿no? Enseñar las armas. Decir, señores, pues miren, así estamos. Ustedes deciden si se arriesgan o no, ¿verdad? Porque si vamos a una pelea, pues esto puede resultar un tanto complicado. Bueno, lo que se propone básicamente en esta modificación al 33, y es lo que ha generado muchas controversias, es darle la posibilidad a las autoridades de informar a los contribuyentes sobre consecuencias fiscales en caso de no cumplir con las diversas obligaciones, ¿no? O sea, si alguno de ustedes ha tenido la mala experiencia de ir a estos programas de regularización y dicen, oiga, le puede ir mal y hasta la cárcel lo podemos meter. Y en caso de que la explicación verse sobre cuestiones complejas, estas autoridades deberán proporcionar material impreso o digital que ayude al entendimiento de la cuestión. O sea, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Recuerdan que yo les decía que ahorita el programa de vigilancia profunda era un programa sin fundamento, pero como era carta de invitación, pues los jueces de distrito decían, pues sí, hombre, pero pues es una llamada mixta, eso no te está afectando. Y el tribunal le decía, pues sí, a lo mejor te están diciendo que debes tanto, pero pues de todas maneras no hay un crédito fiscal determinado. Ahora ya se pretende incluir la facultad expresa, o sea, lo que están haciendo ya es legitimar la actuación de la autoridad tributaria. Además, se permitirá o tendrá la facultad, la autoridad, de dar a conocer a los contribuyentes de forma periódica parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasa efectiva del impuesto sobre la renta con base en el sector económico o actividad industrial a la que pertenece. O sea, ¿cómo está esto?
O sea, nos van a decir, ¿sabes qué? Usted se dedica a servicios legales, ¿verdad? Sí. Pues mire, yo digo que el parámetro específico de su utilidad es del 50%, ¿no? Por ejemplo, si alguien recuerda, eso ya está en el código, el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, que habla de la posibilidad de una determinación presuntiva de la utilidad fiscal, ya establece parámetros, pero estos parámetros los usan en auditoría y no está tan fácil ajustarse, ¿no? Pero ahora lo que se pretende a través de este 33 es llevar esos parámetros a miscelánea, a la miscelánea fiscal. Entonces la autoridad tributaria les va a decir, oigan señores, es que si ustedes se dedican a servicios legales o prestación de servicios, ¿no? O alguna actividad empresarial, dependiendo de, sean locales comerciales, una de abarrotes, una actividad industrial, dependiendo de lo que se dediquen, la autoridad va a considerarnos un parámetro de utilidad. Y no solo eso, conceptos deducibles, algo que jamás se había visto. Bueno, a lo que equivale esto es que la autoridad diga, pues que todos los modelos de negocio son iguales, y pues eso no es cierto, ¿verdad? Vamos, estoy seguro de que a pesar de que todos o la mayoría de los que estamos aquí somos abogados, pues no todos tenemos el mismo modelo de negocio y no todos gastamos en lo mismo. Pues porque cada modelo de negocio funciona distinto, así de sencillo. A lo mejor alguna firma puede decir, bueno, pues que yo brindo servicios vía internet y tengo un montón de computadoras y tengo un montón de analistas jurídicos que están dando consultas por internet y respondiendo WhatsApps y demás. Y habrá otros que tenemos un modelo más tradicional, ¿verdad? Y entonces cada modelo de negocios va a tener gastos y deducciones, por ende, distintas. Ahora la autoridad no, ahora nos va a decir, oigan, es que yo considero que que los contribuyentes de esta actividad van a tener estas deducciones, nada más. Y además, la tasa efectiva del impuesto. O sea, ¿cuál sería el parámetro adecuado? ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Pues está precalificando el funcionamiento del negocio. Y reitero, no todos somos iguales. Y habrá algunos que les irá sumamente bien y habrá otros a los que no, y habrá algunos que funcionen de una manera y habrá otros que funcionen de una manera totalmente distinta. Bueno, la autoridad tributaria va a poder ahora, a través de reglas de carácter general, hacer esa asesoría, decir, oigan, señores, ustedes deberían de estar ganando tanto y me están pagando menos. Pues es que no son menos abogados, ¿no? Pues actívense para que ganen bien y que me paguen bien, ¿verdad? Pero bueno, y la última parte es que el SAT va a poder implementar programas de cumplimiento voluntario, otra vez legitima la facultad que ya estaban utilizando, a través de los cuales va a poder informar a contribuyentes cuando detecte supuestos de riesgo con base en los parámetros mencionados, sin que se considere inicio de facultades de comprobación, por supuesto, ¿verdad? O sea, la autoridad de decir, oiga, señor abogado, licenciado Isaí, pues usted está ganando menos de lo que debería ganar, ¿verdad? Entonces, pues, a través de este programa de regularización lo invitamos, otra vez igual, pero ya legitimado, para efecto de que se corrija, y la autoridad tributaria para efecto de poder promover el cumplimiento en la materia de presentación de declaraciones, así como en las correcciones de la situación fiscal de los contribuyentes, y con base en la información, ahí le faltó, ¿verdad? Con base en la información que ya tienen de nosotros, porque al día de hoy el SAT sabe todo lo que hacemos. Si ustedes facturan, el SAT lo sabe. Si a ustedes les facturan, el SAT lo sabe. Si ustedes depositan en efectivo, el SAT lo sabe. Si realizan operaciones inusuales o operaciones relevantes, también a través de la banca, el SAT lo sabe. Van y compran un coche nuevo, compran una casa, compran un yate, un avión, pues claro que la autoridad sabe lo que están haciendo. Entonces, con esta información, van a poder mandarles propuestas de pago o declaraciones prellenadas. O sea, ya para qué tengo contador, ¿verdad? Ya me va a llegar mi propuesta de pago. Te va a decir, oiga, señor, pues usted tiene que pagarnos tanto más. Sí vimos que tuvo tantos ingresos, tantas deducciones. ¿Y cómo ve? Ya de una vez pague esto, ¿no? Van a poder, además, emitir comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones. Pues ya lo hacen también, pero ya es la legitimación de lo que están haciendo. Emitir comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas
o comportamientos atípicos. ¿Cómo es eso? O sea, si la autoridad tributaria detecta que ustedes están facturando, no sé, 200,000 pesos al mes y de repente se ganan el asunto que todos esperamos para hacernos ricos y millonarios y de repente facturan 100 millones, pues es un comportamiento atípico, ¿no? Entonces van a decir, oiga, ¿y aquí de dónde? ¿O qué rollos, no? O sea, entonces ya nos vamos a poner en la mira de la autoridad tributaria para tales efectos. Sin embargo, pues esto no es nuevo. Lo único que están haciendo es incluir programas de terror, otra vez, ya en el código. O sea, legitiman lo que ya estaban haciendo. Recordarán por ahí el programa de regularización de ISR de 2000, creo que inició en 2011, 12 y hasta el 2013 lo tuvieron vigente, de los depósitos en efectivo, ¿no? De la información que les compartía a los bancos de los depósitos en efectivo. Ellos revisaban y decían, a ver, este señor tuvo depósitos en efectivo, hay que verificar, ¿está dado de alta en el RFC? ¿Sí o no? Si estabas en no, pues ya te hacías candidato al programa. Ah, bueno, sí está dado de alta, pero presentó sus declaraciones, no. Ah, también. ¿Y qué era lo que hacía la autoridad tributaria? Sumaba todos los depósitos en efectivo, nos mandaba una carta de invitación que llegaba por correo ordinario y nos decía, oiga, señor Vladimir, pues fíjese que usted le depositaron en 2012 1 millón de pesos en efectivo. Pero, tenemos detectado o que no está dado de alta en el RFC o que no ha presentado sus declaraciones, pero no se preocupe, páguenos el 30% y ahí la dejamos. Y hasta mandaban la línea de captura y hasta pagos en parcialidades con cálculos de actualizaciones y recargos. Y decían, pues páguenos o aclare o aténgase a las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Que la autoridad pudiera convertir ese 30%, y por cierto, un 30%, sin fundamento alguno, ¿no? No seguía en nada los parámetros de determinación de la ley de renta, y era igual para personas físicas o morales. O se arriesga que le determinemos un crédito. Y mucha gente, pues, se asustaba y decía, híjole, ¿de dónde? Claro, y había gente que pues, realmente no debía pagar impuesto por ese dinero, no sé, a lo mejor la señora a la que el hijo le donó una determinada cantidad o a la que el marido le depositaba en efectivo lo del gasto, porque a lo mejor el marido trabajaba en otro lado, ¿no? Entonces, pues ese programa resultó pues bastante exitoso porque muy pocos contribuyentes aclaraban o decidían esperarse para defenderse. Se comenzaron a enviar cartas de invitación después de ese programa, cartas de invitación por comportamiento atípico, ¿no? Como lo mencionábamos, ves que usted facturaba menos o facturaba más incluso, ¿no? También tuve clientes que en 2014 les mandaron una carta de invitación y decía, oiga, pues que usted venía facturando tantos millones y ya no, pues ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué le ocurrió a ese comportamiento? Pues es que ya no me compra, ¿no? Pues ya el negocio no funciona igual que antes. Ya no se puede. O el programa de vigilancia profunda que veíamos y todo esto ya implementado. También la determinación presuntiva que ustedes pueden corroborar de los artículos 55 a 59 del Código Fiscal de la Federación, en concreto el 58, que establece parámetros de utilidad fiscal. Pero por supuesto, estos parámetros de utilidad fiscal entran por excepción. O sea, cuando la autoridad tributaria no tiene elementos para determinar realmente la base de las contribuciones, pues utiliza estos parámetros. ¿Con base en qué? Pues con base en las cuentas bancarias, por ejemplo, poder reconstruir la base del impuesto, decir, a ver, Vladimir, no tiene contabilidad y no me presentó nada. Bueno, no se preocupe. Aquí tenemos las cuentas bancarias, a ver cuántos ingresos le entraron a la cuenta. Y luego el 58 servía para efectos de determinar la utilidad presuntiva. Pero ojo, eso aplica por excepción. La regla principal es, pues va primero lo que yo digo y ya luego la autoridad realiza la calificación correspondiente. ¿Cuáles son los problemas que crea esto? Pues bueno, son políticas que ya venía implementando la autoridad tributaria, indudablemente, pero que ahora pues viene a incluir dentro del Código Fiscal, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para lo que veíamos hace un momento, ¿no? El crear terror.
También, bueno, se hace la homologación en cuanto al aseguramiento precautorio para terceros. El artículo 40 del Código Fiscal establece cuáles son las medidas de apremio que puede utilizar la autoridad tributaria, ¿no? El uso de la fuerza pública y de la fracción tercera, o la multa, en poner sanciones, o la implementación de un aseguramiento precautorio. Y este aseguramiento precautorio, el problema que tenía hasta antes de la reforma era que solamente aplicaba sobre los contribuyentes, no aplicaba los contribuyentes o sus responsables solidarios, ¿no? Por ejemplo, el administrador, los socios, en el caso de alguno de los supuestos del 26, pues podían llegar a ser responsables solidarios. Pero lo que se hace ahora es ampliar el espectro de afectación para que no solamente sea el contribuyente directo y los responsables solidarios, sino también terceros relacionados con los contribuyentes. ¿Quiénes son esos terceros? Clientes y proveedores. Ah, ok, entonces, ¿puedo pedirles información a clientes y proveedores? Sí. Oye, si no me dan la información, pues les aplicas medidas de apremio. Oye, pero pues es que aún así los multé y no me sueltan la información. Pues congélales las cuentas, asegúrales la contabilidad, puede hacer un aseguramiento precautorio de los bienes del contribuyente, procedimiento que se encuentra contenido en el 40A del Código Tributario. Y en este 40A se habla del orden de prelación que deberá de seguirse dentro de este aseguramiento precautorio. Y bueno, por ejemplo, actualmente lo que se habla es de una predeterminación de las contribuciones adeudadas, que es un problema para las autoridades. No se alcanza mucho para platicar de ese tema, pero es un lío hacer una predeterminación. Y actualmente, en la fracción 3 del 40A, se establece cuál es el orden de prelación que deberá de seguirse para efecto de pues asegurar el interés de esta predeterminación. Entonces habla, por ejemplo, en el inciso A, pues, habla de bienes inmuebles, inciso B, cuentas por cobrar, inciso C, derechos de autor, inciso D, obras artísticas, inciso E, dinero y metales preciosos, inciso F, depósitos bancarios. O sea, los depósitos van después del dinero. O sea, primero es el efectivo y los metales. Si tengo joyas y dinero en la oficina, pues ese va primero. Bienes muebles, y por último va la negociación. Lo que se pretende ahora es cambiar el orden de prelación. ¿Para qué? Para embargar primero lo más fácil, los depósitos bancarios, porque es más fácil para la autoridad, pues el asegurar precautoriamente estos depósitos. Llega el ejecutor, ya pues le vamos a asegurar los depósitos sin mayor lío, hasta por la predeterminación, y ya no tengo que pedir ni auxilio de la fuerza pública para llevarme los bienes, ni grúas, ni nada. Y el dinero, pues está en tercer punto. O sea, el dinero y metales preciosos quedan en tercer punto respecto de este orden de prelación. O sea, lo que le interesa a la autoridad es más la inmediatez, ¿no? En cuanto al cumplimiento de. Luego se pretende incluir en el artículo 45 que, tratándose de facultades de comprobación, la autoridad tributaria, para efecto de facilitar el desarrollo de las visitas domiciliarias en concreto, pueda utilizar herramientas tecnológicas tales como cámaras fotográficas de video, grabadores, teléfonos celulares, entre otros, que permitan recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos del contribuyente. O sea, constancia de bienes y activos. Bueno, ustedes saben que cuando se lleva a cabo una visita domiciliaria se tienen que levantar actas domiciliarias, circunstanciadas, donde se van a señalar hechos y circunstancias acontecidos durante la diligencia. Pero, pues, vamos, no dicen, y están tantos bienes en la oficina, o veo que hay un inventario así, y luego ya voy la otra vez y ya se llevaron el inventario. Lo que se pretende es darle un elemento de seguridad a la autoridad para que lleguen, fotografíen y digan, mire, ¿sabe qué? La vez pasada que vine, aquí tenía 50 máquinas y ya nada más tiene 5. Pues, ¿qué les pasó? Bueno, pues ya dependerá si la autoridad está facultada o no para pedir esa información. Pero mientras tanto, ellos ya saben qué fue lo que pasó,
o ya saben, mejor dicho, que hay un faltante o que hubo una modificación tal vez en ese inventario. Y esto ha sido muy criticado también por diversos comentaristas, donde dicen, bueno, pues es que esto es violenta mi intimidad, ¿verdad? ¿Cómo van a llegar a sacar registro fotográfico y de video y demás? Bueno, realmente yo sobre ese tema no le veo mayor complicación. ¿Pueden utilizarla? Pues sí. O sea, el problema más que nada sería, bueno, ¿y de quién va a ser el equipo a través del cual graben, filmen, tomen el registro de la visita? O sea, va a poder llegar el auditor con su teléfono personal o no, porque eso no se señala. Nada más habla de la posibilidad de realizar estos registros. Entonces, eso creo que es lo que realmente va a ser sumamente grave. Por supuesto, el código dice, bueno, y toda esta información va a gozar del secreto fiscal y bla, bla, bla. O sea, no se la voy a dar a nadie, a menos que algún juez me lo requiera, ¿verdad? Pero, pues, el problema es que se deben de crear los candados y es ahí donde a lo mejor sí pudiera haber un problema de violación a mi derecho de privacidad, en donde pues habría que buscar un elemento adicional de seguridad. Establecer tal vez que estos equipos pues deben de ser del SAT y que no podrán utilizarse para otra finalidad diferente, pero si llega el auditor con su cámara personal y su teléfono y luego anda mandando WhatsApps a los amigos o conocidos, mira, es que en el despacho este abogado, está todo esto, y mira, tiene un chorro de dinero y tal, pues no, eso sí, se puede volver un problema bastante grave, ¿no? Dice Jorge, sí, pues es precisamente, Jorge, es lo que estaba ahí en punto de discusión, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, quisimos traerlo. Y bueno, el artículo 49, ¿no? De las visitas domiciliares específicas, bueno, es un punto importante que también implica que estas podrán ampliarse o realizarse en algunos lugares adicionales, tales como oficinas, bodegas o almacenes, o sea, no solamente el domicilio fiscal, que también puede llegar a tener una cierta implicación un tanto pues compleja, ¿verdad? Porque el contribuyente pudiera ser objeto de inicio de estas facultades de comprobación, no solamente en su domicilio fiscal, sino en elementos en algún otro lugar adicional. Y bueno, lo del secreto fiscal, que bueno, básicamente contempla que, pues, o ya se establece específicamente, que podrá ser violentado, no violentado, ¿no? Que la autoridad tributaria deberá de enviar información a las autoridades judiciales cuando estas así lo requieran. Pues nada más se hace evidente lo que ya se estaba realizando. Y terminamos con esto, ¿no? Con los acuerdos conclusivos, artículos 69H y 69F. Lo que se pretende es limitar el plazo para la promoción de un acuerdo conclusivo, que podrá hacerse solamente dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se levante el acta final de la visita o se notifique el oficio de observaciones. Bueno, o la última acta parcial, ¿no? Aquí este tema todavía está en discusión porque lo que marca actualmente el 69H es de la calificación de hechos, ¿no? En tratándose de una visita a los particulares. Pero actualmente, pues tenemos la posibilidad de que mientras no haya un crédito fiscal determinado, hacer o promover la adopción de un acuerdo conclusivo. Y la autoridad lo que ahora pretende es no limitar a 15 días la promoción del acuerdo correspondiente. Esto creo que puede llegar a significar ahí un tema también bastante controversial, porque pues los que hayan tenido la experiencia de promover un acuerdo conclusivo, la solicitud de un acuerdo conclusivo, pues se van a dar cuenta que no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, hay que reunir elementos suficientes para efecto de generar convencimiento en la autoridad tributaria. Y si bien es cierto, el procedimiento permite cierta dinámica, ¿no? Y la falta de formalismos exacerbados, pues también es cierto que hay que plantear de manera adecuada
la solicitud del acuerdo y los puntos que se proponen a llegar a la autoridad tributaria. En caso contrario, pues se puede llegar a complicar la situación en cuanto a la adopción correspondiente. Y además se establecen causales de improcedencia sobre la solicitud del acuerdo conclusivo. ¿Cuáles van a ser estas causales de improcedencia? O sea, actualmente no se establecen en específico causales de improcedencia más que la existencia de un crédito fiscal. O sea, yo no puedo promover un acuerdo conclusivo ya con un crédito fiscal determinado. Y actualmente la propuesta va en este sentido. Cuando deriven de facultades de comprobación que practiquen autoridades fiscales para verificar la procedencia de una devolución solicitada por contribuyentes, es decir, en términos del 22, pues bueno, va a ser improcedente el acuerdo conclusivo. Pues no hay mayor problema, ¿no? Ahí creo que no hay gran afectación. Respecto al ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsa de terceros, pues tampoco, ¿no? Pues es con terceros, ¿no? Yo creo que hasta era evidente que era improcedente el acuerdo conclusivo. Respecto de actos derivados de cumplimiento a resoluciones o sentencias, aquí sí se vuelve un tema interesante. Pareciera que la autoridad se enfrentó en muchas ocasiones a que se dejaba sin efectos alguna parte del procedimiento y se le ordenaba a la autoridad reponerlo, y lo que hacía el contribuyente era, bueno, me terminó el crédito, pero ya volvió a abrir el procedimiento y nos quedamos a la mitad. Ah, bueno, pues cuando me notifique el oficio de observaciones o la última acta parcial o el acta final, promuevo mi acuerdo conclusivo. Y lo que hicieron fue taparle a los contribuyentes esa posibilidad cuando hayan pasado también más de los 15 días que habíamos comentado hace un momento. Y la que llama mucho la atención es esta última, cuando se esté en la parte final del procedimiento establecido en el 69B, o sea, cuando ya esté hoy en el listado definitivo de empresas facturadoras o empresas que recibieron facturas incluidas en el listado, o de facturas emitidas por su vez por empresas incluidas en el listado negro del 69B. Aquí hay un problema porque pues entiendo que la obsesión del Ejecutivo es eliminar totalmente esta esta manera de operar de los contribuyentes facturadores, pero me parece que está violentando el derecho a este medio a este tipo de contribuyentes, porque bueno, está haciendo una precalificación exagerada del tipo de operaciones. Puede ser que tal vez como empresa revisada tenga algunas operaciones con contribuyentes dentro del listado del 69B y puede hacer que tenga calificación de hechos que no tengan nada que ver con ese listado, ¿no? A lo mejor me están rechazando deducciones porque dicen que a lo mejor no hay razón de negocios, ¿no? Por ejemplo. Y sí, me rechazarán otras que porque tuve tratos con empresas que quedaron en el listado definitivo del 69B, pero pues ¿por qué me coartan de manera total mi derecho para ir a la adopción de un acuerdo conclusivo? Pues incluso, vamos, uno de los puntos atractivos actualmente del acuerdo conclusivo es que cuando se firma por primera vez puede obtener la condonación al 100% de las multas. O sea, voy y me rindo ante la autoridad, o sea, sí, ya está bien, ya ganaste, y obtengo la condonación, pues podría hacer exactamente lo mismo. O sea, tuve tratos con uno del 69, bueno, pues también te pago el impuesto, pues, pero condóname las multas. Dices que tengo deducción en la autoridad, está bien, acumulo las cantidades que deduje y te pago el impuesto, pero pues me parece que está coartando de manera exagerada esta situación. Y por último, en el 69H, lo que se pretende es señalar que el acuerdo alcanzado en PRODECON no será impugnable ni siquiera conforme a los tratados para evitar la doble imposición. Este va a ser un tema bastante interesante también, porque, por ejemplo, y digo, no sé qué tan común llegue a ser esto, en un acuerdo conclusivo, si bien es cierto, por regla general, conforme a lo que establece el 69H, la adopción del acuerdo no será impugnable a través de ningún medio de defensa si es procedente el juicio de amparo. No sé qué tanto lo promuevan los contribuyentes, pero sí es procedente el juicio de amparo. ¿Por qué digo que es procedente, no?
Y de hecho tengo por ahí la sentencia de una queja. Todavía no la han, bueno, no la tengo, no, todavía no la han subido, pero tuvimos un asunto aquí en el despacho donde un contribuyente va a acuerdo conclusivo con el Seguro Social y uno de acuerdo a los lineamientos de la PRODECON y a los lineamientos para la adopción de acuerdos conclusivos, la PRODECON tiene una serie de obligaciones antes de aprobar la firma del acuerdo conclusivo. Y una de estas obligaciones es verificar que no se violenten los derechos del contribuyente. En el caso concreto, nosotros tomamos el asunto ya una vez que se había firmado el acuerdo conclusivo, o sea, ya parecía que el contribuyente se había autoejecutado, ya había pagado incluso las contribuciones. Y lo que dijimos fue, no, es que si bien es cierto, se firmó por parte del contribuyente y él fue por su voluntad, ¿no? Hay un incumplimiento de parte de la PRODECON para efecto de verificar que no se hayan violentado los derechos de ese contribuyente. Y ahí la Procuraduría no actúa en el mismo plano que la autoridad y que el contribuyente, sino que existe un plano de suprasubordinación porque este es el rector del procedimiento del acuerdo conclusivo. Por supuesto que el juez de distrito, cuando presentamos el amparo, dijo, pues nada, ¿cómo crees? No? Si tú fuiste el que lo promovió, es improcedente el juicio de amparo, promovimos la queja y el colegiado dijo, no, porque fíjate que sí, hay una serie de obligaciones que la ley impone a la Procuraduría. Y si la Procuraduría no dio cumplimiento a esas obligaciones, incluso hay obligaciones de asesorar al contribuyente en la adopción del acuerdo, lo cual no se dio. Y por supuesto que hubo que explicarle al juez y al tribunal en su momento respecto de cuál era la problemática medular a través de la cual se habían violentado los derechos de este contribuyente. ¿No? En concreto se hace una reclasificación en la prima de riesgo que no tenía fundamento alguno y se le fue a la Procuraduría y yo creo que ya se querían quitar el asunto y lo firmaron. Y pues el tribunal revocó la resolución del juez y nos acaban de admitir el amparo. Entonces, pues aquí pareciera otra vez que se veda de algún modo el derecho a la legalidad y al respeto de los derechos humanos, ¿no? Valga la redundancia, de los contribuyentes, porque pues pareciera que va encaminada a eso. Yo creo que de cualquier manera, aún y cuando pase el texto de la reforma conforme a lo que se propone en el 69H, de todas maneras va a ser procedente el juicio de amparo. O sea, pues el hecho de que digan que no va a ser impugnable ni a través de tratados para evitar la doble imposición, pues no implica que los medios de protección de derechos humanos queden fuera, ¿verdad? Pero llama mucho la atención porque supondría que por regla general los contribuyentes no impugnan las resoluciones de la firma del acuerdo conclusivo y de hecho no hay mucho al respecto, no hay tesis del Poder Judicial, no pude hallar nada, por ejemplo, para este asunto, menos del tribunal, no se podrían promover medios de defensa, pero llama mucho la atención, o sea, las reformas todas tienen una cuestión, ¿no? Que es resolver una problemática a la cual se enfrenta la autoridad. Supondría que pues fueron varios los contribuyentes que no estuvieron de acuerdo y que dijeron, ¿sabes qué? El acuerdo conclusivo no me importa, violaron mis derechos y promuevo el juicio de amparo para efecto de poder llegar a solventar. Bueno, y finalmente, pues bueno, me termino con esto. Pues es una reforma, si bien es cierto, no muy sustancial, reitero, en cuanto a la creación de nuevas contribuciones, pues sí le da muchas nuevas armas a la autoridad tributaria. No llama mucho la atención esto, lo del artículo 33, lo de la adición del 5A, y cómo pueden llegar a combinarse estos dos de manera mutua, pues para efecto de darle a la autoridad tributaria pues elementos adicionales, armas adicionales que sirvan para pues amedrentar, ¿no? para crear terror en los contribuyentes. Y es ahí de donde la autoridad pretende, sin tener mayor cantidad de auditores y sin tener que iniciar más facultades de comprobación de las que ya estaban proyectadas, aumentar como consecuencia la recaudación sobre el tema.
Entonces, pues bueno, si alguien tiene alguna duda, comentario, con todo gusto. Bueno, Isaí, te cedo el micrófono como anfitrión. Gracias. Bueno, en este caso particular, no sé si al parecer ya no hay preguntas, no sé si, creo que por parte de los asistentes no hay preguntas, a menos que me equivoque. Y bueno, continúo grabando, Alejandro, que ahora creo que me nombraste administrador. Que ahorita Sí, creo que te nombró aquí Vladimir. Yo inicié la grabación desde que empezó. Ok, continúo. Bueno, nada más para, en el tenor de si no hay alguna pregunta adicional por parte de los asistentes. Creo que no. Nada más, pues me queda más que agradecerte, Vladimir, por esta presentación que nos acabas de realizar. Evidentemente, como comentaste, es una reforma en el sentido de más terror, de querer establecer más, amedrentar más al contribuyente. Es una reforma fiscal amplia y pues pudiste darnos bastante luz en cuanto a las generalidades de la reforma y por ello agradezco mucho la participación que nos acabas de exponer. Y en ese tenor quisiera, pues, de ahora, de igual manera, pasar el micrófono al licenciado Alejandro, secretario el general del capítulo de la Barra, capítulo San Luis. Gracias, Isaid. Estimado Vladimir, pues muchas gracias por tu exposición, muy claro todo. Yo realmente, en cuanto a una pregunta nada más, que nos confirmaras si el tema del capturar estas fotografías y demás aparentemente se había detenido, ¿no? Ahí en las cámaras. Por aquí comenta Jorge Nava que aparentemente no pasó. Creo que sí había mostrado una preocupación significativa ahí en diversos grupos parlamentarios y aparentemente esto se logró detener. No sé si tengas información al respecto. Sí está detenido el tema, ¿no? Pero bueno, pues todavía no hay nada final. Entonces, pues les presento el comentario y conforme a las particularidades generales. No, pues muy bien. A fin de cuentas, no pase el proyecto y que se modifiquen algunas cuestiones adicionales, ¿no? Por ejemplo, esto, lo de las propuestas y demás, sobre todo la determinación de la utilidad presuntiva, aun y cuando no sean facultades de comprobación, pues también ha generado ahí mucha controversia. Entonces, ojalá que los colegios, abogados, de contadores que están más allegados al Congreso, pues puedan de alguna manera pues lograr su modificación. Que bueno, pues dicho sea de paso también, no se ha logrado mucho, ¿no? La presencia tanto de abogados como contadores no ha sido no ha sido tomada tan en cuenta dentro del Congreso. Por ejemplo, la reforma de 2020, pero pues bueno, ojalá que se pueda lograr algo. Ojalá que sí sea, mi estimado Vladimir. Pues muchas gracias, reiterarte el agradecimiento por esta exposición en representación también de el liceo Carlos Gustavo Peláez, que como te anticipé se disculpó. Darle las gracias a todos por su asistencia y participación y pues bueno, aquí dejar el espacio abierto, ¿no? Para cualquier exposición en lo sucesivo. Muchas gracias nuevamente, Vladimir. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Vladimir. Díaz. Bye. Gracias. Muchas gracias.